Seguimos conociendo diferentes metodologías para organizar las tareas y el trabajo en general. Y nos centramos ahora en Getting Things Done. ¿Qué es esto? Pues es una metodología que en español sería cómo conseguir que las cosas se hagan. Está basada en un libro de David Allen, que en español está traducido como Organízate con eficacia, y plantea una serie de pasos que tendríamos que dar para conseguir sacar adelante cualquier tarea que se nos ponga delante. La primera de todas sería recopilar, porque muchas veces tenemos algunas tareas en el email, otras que nos estamos acordando de qué es lo que hay que hacer, otras apuntadas en una agenda, otras en una libreta, otras las sabe el de la mesa de al lado. Entonces sería coger todas esas tareas que hay que hacer y juntarlas en un mismo sitio para tener una visión clara de todas las tareas que tenemos que llevar a cabo. Después, a la hora de llevarlas a cabo, de procesarlas, nos da varios consejos. Empezar siempre por el principio, no procesar más de un elemento a la vez, no intentar hacer 40 cosas al mismo tiempo y no terminar nada, sino que cada vez ponernos con una cosa y no enviarla de vuelta a pendientes en ningún momento, sino me pongo a hacer una tarea y hasta que no la termino no sigo con la siguiente. Si un elemento requiere una acción, o sea, si tengo que hacer algo, tengo que pensar si lleva menos de 2 minutos realizarlo, hacerlo en ese mismo momento, porque invertiríamos más tiempo en posponerlo o en ver a quién se lo encargo, etcétera, etcétera, que en hacerlo ya. Si no es nuestra tarea, delegarlo, y si no hace falta hacerlo ahora, pues lo puedo posponer. Si un elemento no requiere ninguna acción por nuestra parte, pues lo podemos archivar, desecharlo, dejarlo en cuarentena por si acaso lo tenemos que hacer más adelante, etc. Después, a la hora de organizar todas las tareas, propone que todas esas tareas que lleven a cabo, que necesiten más de una acción, pues una tarea más grande que requiere llevar 4 o 5 acciones para concluirse. Les llama proyectos. Y entonces, dentro de cada proyecto, tiene bien definidos como varios estados en los que cada una de las tareas puede encontrarse. Por ejemplo, un estado sería acciones próximas, que son todas esas tareas que tengo que llevar a cabo dentro de poco, esas tareas que están en espera, que no dependen de nosotros, que alguien externo tiene que completar alguna acción para que podamos continuar. Y entonces, con esas tareas que están en espera, nos recomienda revisarlas periódicamente o que nos avise directamente, plantear una alerta que cuando esté ya listo todo lo que necesito para poder seguir me avise. Y también otra lista de algún día o quizá donde podamos poner esas tareas que actualmente no podemos hacerlas porque no tenemos tiempo, porque no están definidas, porque lo que sea, pero que quizá más adelante las podamos revisar a ver si es interesante llevarlas a cabo. Después también propone revisar, pues dedicar un tiempo todas las semanas a revisar que estemos haciendo esas tareas tal y como las habíamos programado y que el tiempo de hacer, asegurarte de que pasamos más tiempo ejecutando las tareas que planeándolas y haciendo todo este sistema, ¿vale? Porque para que una cosa de estas sea útil, va a requerir un tiempo de dedicación, pero también nos tiene que conseguir ahorrar más tiempo del que le estamos dedicando. Bueno, como vamos a ver más adelante, varias de estas ideas las podremos aplicar a Trello. Trello está un poco basado en esto, sobre todo esta parte de las listas, de tener las tareas organizadas según el estado en el que se encuentran, es la base de Trello. Aquí os he dejado un pequeño esquema donde explica todo esto, pues si es aconsejable, no, pues a la basura. Si sí, pues si se puede hacer en un paso, planificarla. Si toma más de 2 minutos, si no toma más de 2 minutos, la hacemos ya. Si no es mi responsabilidad, se deja. Si tiene una fecha, se agrega al calendario. Si no, ¿vale? Pues un poco para hacernos una idea de cómo funcionaría esta metodología. Vamos con el siguiente bloque, y este bloque es bastante grande y tiene cosas bastante diversas, pero creo que son interesantes recordar cada una de ellas. Entonces vamos a ver distintas metodologías y estrategias que son bastante conocidas para definir los tiempos de cada tarea y la forma en la que se van a realizar esas tareas. Una de las cosas más complicadas cuando vamos a definir unas tareas es estimar cuánto tiempo nos va a llevar a cabo realizar esa tarea, ¿vale? Porque siempre somos o muy optimistas o muy pesimistas y pensamos que una tarea la vamos a poder hacer en 2 horas, la planificamos para 2 horas y luego nos cuesta 8. Y entonces eso nos destartala todo el calendario y toda la planificación que habíamos hecho. Entonces, para intentar que sea lo más parecido posible en la realidad, ¿qué ideas podemos coger? La primera, hacer muy buenos reportes, o sea, tener
cuando terminemos cada una de las tareas, apuntar cuánto tiempo nos ha costado realizar esa tarea, directa o indirectamente, ¿vale? Por ejemplo, veremos que en Trello cada vez que va pasando de estado se va quedando anotado en qué fecha y en qué hora lo hemos pasado de un estado a otro. Con lo cual, si luego más adelante tengo que hacer una tarea similar, puedo coger mi reporte y puedo ver, vale, esta tarea que era muy parecida, a mí me costó hacerla 3 horas y la siguiente vez ya la planifico para 3 horas. O me costó hacerla 4 días, pues ya sé que necesito 4 días, ¿vale? Cuantos mejores sean los reportes que hagáis, pues mejor os funcionará luego la planificación de tareas futuras. Después, evalúa la complejidad de cada tarea y déjate esas tareas que son más complejas o que te cuesta más hacerlas para esos momentos en los que estés más descansado, más activo, ¿vale? Normalmente hay una frase que dicen de cómete ya esa rana. ¿Y qué quieren decir con esto? Pues bueno, que si te vas a tener que comer la rana, hazlo ya cuanto antes, ¿vale? Si vas a tener una tarea que es compleja, que es difícil, que no te gusta, hazla cuanto antes. Y así luego te puedes dejar esas tareas que son más fáciles o más repetitivas para el momento en el que estés más cansado, que seguramente sería más complejo abordar este tipo de tareas. Después, haz planificaciones realistas. Y esto de planificaciones realistas, hay varias cosas que siempre se nos suelen escapar. El primero, valora el tiempo de las pausas. Es decir, si tú descansas media hora a mitad de la jornada y descansas 5 minutos después de cada hora, pues planifica también los tiempos en base a esos tiempos que vas a estar descansando, porque son necesarios y porque van a contar dentro de la planificación. Y también valora las posibles interrupciones. Por ejemplo, si normalmente pasas 1 hora al día contestando al teléfono y 3/4 de hora contestando emails, valora que tu jornada laboral de hacer tareas de las que tú planifiques no las puedes planificar 8 horas cada jornada laboral, sino que igual tienes que planificar 6 horas, porque te vas a pasar 2 contestando emails, teléfono, atendiendo a tus compañeros o haciendo otras cosas que quizás son interrupciones que no están planificadas, pero que te están pasando todos los días. Entonces las tienes que tener en cuenta. Por último, clasifica las tareas. Hay gente que se clasifica las tareas en pequeñas, medianas y grandes. Por ejemplo, pues pequeñas, esas que se hacen en menos de 2 horas, medianas hasta 2 días y grandes a partir de una semana. Y entonces, a la hora de clasificar todas las tareas, pues ya valoras si son pequeñas, medianas o grandes y si son fáciles o difíciles, y en función de eso es capaz de planificar mucho mejor los tiempos y de distribuir mucho mejor los tiempos y las tareas dentro del equipo. Otra de los factores que ya hemos nombrado y que en algunos casos contribuyen mucho a que la planificación no se adecue son las interrupciones. ¿Qué podemos hacer para minimizar las interrupciones? No todo el mundo puede, porque según cuál sea nuestro trabajo, puede ser ir de interrupción en interrupción. Y hay mucha gente que su trabajo es atender interrupciones, ¿vale? Pues bueno, pues atender al teléfono cuando suena, atender de cara al público cuando llega alguien a preguntar, etcétera, etcétera. Pero bueno, dentro de lo posible, ¿cómo podemos minimizar esas interrupciones? Lo primero, ten en cuenta el nivel habitual de interrupciones a la hora de planificar, lo que hemos dicho. No, si normalmente te pasas 2 horas al día con estas interrupciones, pues intenta no planificar para 8 horas, planifica para 6 o para las que sean, ¿vale? En las reuniones, que muchas veces se pierde ahí mucho tiempo y van surgiendo reuniones de la nada, pues bueno, intentad dentro del equipo que trabajáis siempre juntos definir qué días van a ser las reuniones y en qué momentos, intentad llegar hasta ese momento de la reunión prevista y qué puntos se van a tratar exactamente en cada reunión. Hay en algunos sitios que hacen las reuniones de pie, las reuniones de seguimiento estas del día a día, de pie para intentar evitar que se alarguen. Quizá no hace falta llegar a eso, pero bueno, con definir bien las reuniones que va a haber, cuándo van a ser y qué objetivos tenemos puede ser más que suficiente. Si es posible, define momentos del día sin interrupciones y esos momentos del día los puedes dedicar a esas tareas que son más complejas o que requieren más concentración por tu parte. Hay en sitios que se organizan quién va a atender esas interrupciones. Por ejemplo, pues estas 2 horas tú atiendes el teléfono y yo así saco adelante estas tareas que requieren concentración y las 2 horas siguientes yo me encargo del teléfono y así tú puedes sacar adelante esas tareas que tú tienes que necesitan tanta concentración y que es peor que te están interrumpiendo. Entonces hay en sitios que si es posible se van dividiendo para cada trabajador poder sacar por lo menos un par de horas al día sin que nadie le interrumpa.
También hay gente que se planifica, pues mira, de 8 a 10, que normalmente me interrumpen menos, yo voy a hacer estas tareas. Y así pues es una forma de poder trabajar un ratito sin interrupciones. Y por último, pues bueno, intentar solucionar por medios asíncronos esas tareas que sea posible. Por ejemplo, pues si puedo solucionar algo por email, intentar solucionar por email antes que por llamada. Habrá otras cosas que no me quede más narices que llamar o que ir al compañero y molestarle un momento y que me aclare algo, ¿vale? Pero todo aquello que sea posible, pues hacerlo por medios asíncronos. Respecto a esto, hay en muchas oficinas que trabajan sin levantarse a hablar con el compañero, que, por ejemplo, pues tienen un chat o tienen un servicio tipo Slack o etcétera, etcétera, y van hablando por la mensajería interna, en vez de levantarse y hablar con un compañero, levantarse a hablar con otro, pues lo hacen así, para que así el otro compañero termine lo que está haciendo y cuando tenga un momentico te contesta. Otra de las cosas que pasan mucho, la procrastinación. ¿Esto qué es? Dejar para más adelante esas tareas que no te resultan tan agradables. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay tareas que se quedan ahí por siempre y que parece que nunca llegan a salir adelante, porque encima no son tareas urgentes y allí se quedan amontonadas. Para evitar esto, si nos pasa, ¿qué podemos hacer? Plantear objetivos a corto y medio plazo, o sea, objetivos diarios y semanales. Hoy voy a hacer estas 4 tareas, a lo largo de esta semana tengo que hacer hasta aquí. Y no introducir más tareas si no es si no es urgente, hasta que no estén terminadas esas que están planificadas. Algo que hace mucha gente es el asociar tareas menos atractivas con algo que te guste. Por ejemplo, hay gente que solo escucha música mientras hace determinadas tareas que no le gustan. Y aquí viene pues el ejemplo de la gente que se pone a hacer deporte al mismo tiempo que ve una serie que le gusta. Pues bueno, pues es la forma de no posponerlo para siempre. Es decir, si quiero ver esa serie, tengo que verla mientras estoy haciendo deporte en la bici elíptica. Otra de las cosas que puedo hacer si me pasa esto, dividir tareas grandes en pequeñas y abordables. Hay veces que nos agobiamos porque tengo que hacer algo y no sé ni por dónde empezar, pues bueno, pues está bien dedicar un momentito para decir, voy a parar, voy a dividir este trabajo más grande en tareas pequeñas y así yo sé que tengo que empezar por esta tarea pequeña que la veo fácil y sencilla y que sé por dónde empezar y poquito a poco así voy haciendo tareas pequeñas hasta que tengo el proyecto grande hecho. Y lo que ya hemos comentado, de dedicar esos tiempos en los que estemos mejor, porque estemos más descansados, porque estemos con un nivel de actividad más alto, para hacer esas tareas que nos resultan más duras. Otra de las técnicas que se utiliza mucho, la Pomodoro. ¿Qué es esto? Es dividir la jornada laboral en pomodoros. Los llaman así a cada intervalo. Estos intervalos, según esta técnica, son de unos 25 minutos, que se supone que son un periodo de tiempo en el que puedo prestar atención plena a algo que estoy haciendo y entonces intentar que durante ese pomodoro no me distraiga, ¿vale? Ni mire el email, ni mire el teléfono, etcétera, etcétera, sino que me concentre plenamente en una tarea durante esos 25 minutos. Cada pomodoro lo separan por una pausa de 5 minutos y cada 4 pomodoros o similar, pues hacemos un descanso más largo, de 15 o 20 minutos. Y entonces la idea es, en vez de estar todo el día con un nivel de actividad medio, tener unos intervalos más cortitos en los que presto muchísima atención y estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo y luego voy alternándolos con pequeños descansos. Y se supone que estos tiempos son los adecuados para intentar tener más eficacia. Un par de cosas que vienen de la metodología Scrum, que esta ya la comentaremos, aunque no la vamos a llevar a cabo y tiene muchas cosas, pero bueno, hay alguna idea de esta metodología que sí que se puede aplicar a prácticamente todos los trabajos. Esta metodología Scrum, una de las bases que tiene son los sprints. ¿Y qué es esto de los sprints? Bueno, pues es que definen periodos de entre 2 semanas y 2 meses y lo que hacen es dividir un proyecto grande en pequeños proyectos que tengan esa duración. De modo que al terminar cada uno de ellos haya un producto funcional, o sea, un producto que ya por sí solo sirva. Y entonces lo que se va haciendo luego en cada uno de estos sprints es ir añadiendo nuevas funcionalidades. Y estas funcionalidades que se añaden se hacen pensando siempre en el valor que van a aportar. Es decir, yo tengo, por ejemplo, pues un formulario para que entreguen no sé qué y es un formulario muy sencillito. Para el siguiente sprint defino que a ese formulario vamos a añadirle esta función y esta. Y marco una fecha final de ese sprint
y me marco esos objetivos, pues meter estas dos funcionalidades. Y siempre voy seleccionando qué es lo que voy haciendo, qué es lo que le voy añadiendo a ese producto que yo ya tengo viable, que funciona por sí solo, en función de qué es lo que más valor va a aportar. Luego, bueno, que se me ha olvidado aquí deciros esto, dentro de cada sprint es muy importante el ver las evaluaciones. Es decir, antes de comenzar se realiza una reunión para explicar exactamente qué es lo que esperamos obtener. Después, cada día se van haciendo unas reuniones muy cortitas de unos pocos minutos en los que cada miembro dice pues, el avance que ha habido y al terminarlo se hace una evaluación. Otra de las cosas que vienen de esa metodología y que pueden ser muy interesantes son dos roles que toman dos personas dentro del equipo. Normalmente en esta metodología funcionan un poco diferente y no se puede aplicar a todos equipos, pero son equipos horizontales. Es decir, todos los trabajadores están al mismo nivel y son equipos muy multidisciplinares, que cualquier persona puede trabajar por sí misma sin necesidad de otros que estén por ahí. Pero dentro de estos equipos sí que es muy interesante destacar que hay dos roles que serían muy importantes y en muchos trabajos nos ahorrarían muchos problemas. El primero de ellos es el Scrum Master. ¿Y qué quiere decir esto del Scrum Master? Bueno, pues es una persona encargada de desbloquear todo aquello que esté bloqueado. Es decir, cuando llega una reunión diaria y llega una persona, es que esto no lo puedo sacar adelante. Pues es la persona a decir, a ver, ¿qué necesitarías tú para poder sacar adelante esa tarea que la tienes ahí bloqueada y que no sabes por dónde seguir? Si, por ejemplo, esa persona dice, es que no sé hacerla, pues bueno, pues el Scrum Master sería el encargado de buscarle la formación adecuada a esa persona para que pueda hacer esa tarea o buscarle una persona que sea capaz de ayudarle con esa tarea. Si el problema es que depende de algo que me tienen que mandar un papel de no sé dónde, qué tal, el Scrum Master sería esa persona encargada de conseguir ese papel. O sea, es el encargado de proporcionar a su equipo todo aquello que necesitan para poder sacar adelante cualquier tarea que tengan. ¿Qué necesitamos para que esta figura pueda funcionar? Pues bueno, hay que otorgarle capacidades ejecutivas, o sea, tiene que ser una persona que cuando vaya a pedir no sé qué al departamento de al lado, en el departamento de al lado le hagan el caso suficiente y tiene que ser una persona que tenga los contactos, los conocimientos, el acceso a los recursos, etcétera, etcétera. ¿Vale? No vale que sea el último mono de la oficina. Tiene que ser una persona con cierto poder de ir a un sitio y conseguir desbloquear y conseguir los recursos que su equipo necesita. También hay otra figura que es súper interesante, que es el Product Owner. ¿Qué es este? Pues bueno, este es el que toma el papel, en unos casos del cliente, en nuestro caso sería el papel del ciudadano. Es decir, cuando hacemos las reuniones para definir cómo va a ser lo que vamos a llevar a cabo, es la persona que vela porque se cumplan los intereses de ese ciudadano final o por pensar cómo le gustaría al ciudadano final que fuera ese servicio, ¿vale? De ponernos en la piel de ese destinatario final y de defender sus necesidades. Y en el caso pues, de una administración pública, este Product Owner tendría que ser una persona que tuviera en cuenta pues, que hay personas con discapacidad y los distintos tipos de discapacidad, etcétera, etcétera, para que tenga en cuenta todas las posibilidades que pueden darse y todos los problemas que pueden encontrar ese ciudadano final que tiene muchas formas diferentes a la hora de encontrarse con el proyecto que hagamos. Vamos a parar de momento el vídeo aquí y seguimos con la tercera parte hablando de otros temas más como el teletrabajo y como la distribución cuando hay tareas dependientes.